Ya puedes empezar. Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta charla sobre el panorama del cómic español y latinoamericano. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias a Madame Lachac y a la Bibliothèque Hispanique de la Facultad Paul Valéry de Montpellier por ofrecerme este espacio y darme la oportunidad de dar esta charla. Y también darle la enhorabuena a los que han aprobado el examen del CAPES. Que bueno, que yo creo que espero que esta charla os sirva por si en los exámenes orales os cae algún cómic, ¿no? Para que tengáis recursos, ¿no? Para el examen. Y bien, pues esta charla va a tener varios bloques grandes, ¿no? En los que se van a tratar diferentes tipos de cómic por épocas y por países, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con la presentación. Los que no me conozcáis, soy Jorge López. Me dedico en esto del cómic a hacer guiones, a escribir historias de cómic a nivel, por el momento, amateur. Y también presento un programa de radio, un podcast a través de internet que se llama Cómic Mundial, que empecé a hacerlo con la facultad de mi universidad en España, de la Universidad de Almería. Y bien, pues para introduciros en el mundillo del cómic, vamos a ver algunos elementos. Tenemos aquí lo que sería un ejemplo genérico de página con sus viñetas y elementos propios del cómic. Tenemos, por un lado, lo que llamamos bocadillos, o en Latinoamérica se le llama más bien globos, ¿no?, de texto. Y estos son, pues, por ejemplo, para decir cosas, y aquí tenemos de pensamiento, globos de pensamiento, y aquí son más bien de globos exclamativos, ¿no? Entonces en la forma se nota la diferencia de cada uno. Y también otro elemento básico del cómic pues son las onomatopeyas, porque por mucho que intenten colarlo en otros medios, como puede ser el cine, por ejemplo, en realidad viene de aquí, ¿no? Y entonces al representar sonidos hay una grandísima variedad de onomatopeyas que, bueno, para representar cada sonido los dibujantes le echan mucha imaginación, ¿no? ¿Cómo podría sonar esto? ¿Cómo podría sonar lo otro? ¿No? Entonces, pues, se ha ido desarrollando durante el siglo y pico que tiene el cómic moderno, pues, este lenguaje, ¿no? Y en Japón incluso más, ¿no? Y una cosa que es muy importante del cómic, quitando lo que son las viñetas únicas, lo que es una viñeta única, por ejemplo, tipo sátira de prensa, por ejemplo, pues el cómic esencialmente es un arte secuencial, ¿no? Eso es algo que lo caracteriza, ¿no? Son varias secuencias de viñetas que se suceden unas a otras y que presentan diferentes tipos de acción o de secuencia, básicamente. Se parece mucho al cine y no se puede decir que el cómic esté o por encima del cine o el cine esté por encima del cómic como arte, sino que están muy paralelas y ambos medios se han retroalimentado muchísimo desde sus comienzos, ¿no? Y una cosa muy importante en esto de las secuencias, lo decía Scott McCloud, muy famoso dibujante de cómic y teórico de cómic, es que la parte más importante de una página o una serie de viñetas de cómic no es exactamente lo que ocurra dentro de cada viñeta, sino este espacio en blanco entre una y otra, porque al leer esta primera, por ejemplo, y pasar a la segunda, en la cabeza hay un proceso mental que nos hace imaginar lo que pasa de una imagen a otra, ¿no? Es un efecto curiosísimo, pero hay que darse cuenta de que son imágenes estáticas, no es como el cine, que son muchas imágenes en un rollo que van pasando muy rápido, sino que al estar estáticas, este espacio que separa ambas imágenes nos crea una imagen en la cabeza para decir, está pasando esto, está pasando lo otro, y así seguimos el transcurso de lo que es la historieta, ¿no? Aquí vemos lo que sería un ejemplo muy sencillo de guión. Los guiones de cómics son textos muy sobrios, muy sositos, vamos a decirlo, no tienen no son especialmente vistosos, ¿no? Y de hecho, la diferencia entre el guión de cine y el guión de cómic es que el guión de cine tiene dos guiones.
un guión en el que van los diálogos y breves descripciones de las escenas y un guión técnico donde vienen apartados técnicos como puede ser qué sonido hay, qué música, qué escenario, ¿no? Cómo van vestidos. Y sin embargo esto es como una mezcla entre esos dos guiones, ¿no? De cine. Entonces aquí, por ejemplo, guión de viñeta Mar de Plástico, es una que hice con un amigo. La descripción: aparece el humorista almeriense Pepe Céspedes dándole clase a los actores de la serie Mar de Plástico. En la pizarra vemos vocabulario almeriense con palabras como chacho, penco, cucha o socio. Y Pepe Céspedes dice: de aquí no salí hasta que aprobéis el control, por cojones. Federico Aguado, uno de los actores, dice: oye Patrick, ¿qué es eso de cucha? Y dice Patrick: ni puta idea, tío, no entiendo lo que dice este pavo. Total, que tenemos cierta imagen ahora mismo, ¿no?, de lo que está pasando. Pero luego, ¡pam!, así es como se ve plasmado, ¿no? Entonces, fijaos cómo funciona. Tenemos presentación del escenario, una clase, con su pizarra, como he dicho, los apuntes, el profesor, el humorista que hace de profesor y los actores de la serie que hacen de alumnos intentando aprender el vocabulario de Almería, porque la serie se situaba en Almería, pero ellos eran madrileños o sevillanos, o sea que tenían un acento pues bastante diferente a lo que es el almeriense, a pesar de hacer de almerienses muchos de ellos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al bloque de lo que sería el cómic en Latinoamérica, en este caso grandes personajes del cómic clásico latinoamericano. De Colombia tenemos a Copetín, que es un personaje dibujado por Ernesto Franco, y representa el personaje a un prototipo de niño, de niños que son los gamines, ¿no? Se parece un poco a la palabra francesa gamin, un poco como niño, mocoso, ¿no?, como podríamos traducir. Es de, me parece, final de los 50, principio de los 60, creo, y entonces pues trata a estos niños de la calle que pululaban por las calles de Bogotá en esa época, porque hubo un fenómeno de inmigración masiva del campo a la ciudad, desde pueblos donde había mucha violencia y que, bueno, se trasladaron a un medio que muchas familias pues no estaban acostumbradas, no consiguieron un trabajo, vivían en situaciones desfavorables, y eso daba pues lugar a que estuvieran estos niños pululando por las calles sin ir a la escuela, ¿no? Y el autor, al ver eso, pues lo plasmó de manera que los niños, estos niños que están como en la escuela de la vida, ¿no?, o sea, malviviendo y observando a la gente, pues se burlan de la gente de a pie, ¿no?, de sus problemas de a pie. Entonces, el autor usaba ese punto de vista para plasmar lo que pasaba en la ciudad. Normalmente son escenarios urbanos, ¿no? Y se inspiraba a nivel gráfico en Daniel el Travieso. No sé si conocéis este personaje norteamericano. La influencia a nivel artístico de Norteamérica está siempre presente en muchos cómics, ¿no? Copetín se publicaba en prensa, ¿vale? Eran tiras de prensa. Y fijaos qué diferencia, ¿no?, este ambiente de clase media norteamericana acomodada con respecto a lo que es la situación que vivían estos niños, ¿no? Veis aquí fotos de las imágenes de estos niños que, bueno, pues fijaos, dormían apilados en mitad de la calle, o sea, y esto no es que durase solo en esa época, es que incluso en los 90 seguía estando presente, ¿no? Esto me lo estuvo comentando uno de mis entrevistados, Camilo Vieco, dibujante colombiano que ahora está aquí en Francia trabajando, haciendo cómics, luego os enseñaré cosas de él. Pasamos a Perú con el personaje del Cuy, que este personajillo, pues, igual que he dicho antes, si Copetín está inspirado en Daniel el Travieso, el Cuy está inspirado en Mickey Mouse. O sea, es un conejillo de Indias. Este personajito es como un conejillo, que hasta allí me parece que lo comen, ¿no?, este animal autóctono. Y bueno, el autor Juan Acevedo, pues a través del personaje, mostraba, o sea, trataba temas de índole social, temas de ecología, temas sociales en general. Era tira de prensa también. Y si os fijáis, un detalle curioso, en los personajes de Disney, por ejemplo el Pato Donald o Mickey Mouse, no se ven los genitales. Los genitales nunca se les ven, pero en este caso sí, ¿no? Entonces eso fue como hasta provocativo, ¿no?, para los lectores y ciertos sectores de la sociedad peruana,
que de derechas, más bien, que pues criticaron, incluso intentaron suprimir y hasta creo que lo censuraron, ¿no? O sea, al final, no sé, por diversos motivos hubo movimientos de terrorismo de extrema izquierda que dejaron muy mal, digamos, a la izquierda moderada, ¿no? Entonces, pues, expresiones como esta, pues, fueron, o sea, se vieron perjudicadas, ¿no? Por esa mala imagen. Y aquí parece que, pues, fijáis, aquí hay desnudos también, ¿no? Ese tipo de cosas como que por las que aboga el autor, pues, no fueron bien vistas, ¿no? Sobre todo en no sé si es de la década de los 70, aquí podemos un ejemplo de la tira. Esto es de hoy en día, el autor sigue haciendo tiras y las sube a internet. Y vemos aquí un personaje como nazi, ¿no? Los personajes en general son animalitos, ¿no? Y en los últimos parece que ha planteado el tema de la homofobia, ¿no? O sea, sí, o sea, fijaos con estos personajes, tema de cómo aboga por el colectivo LGTB, ¿no? Y bueno, pues aquí el personaje dice, ¿a quién amas? A todos, dice el personajito, ¿no? Y luego dice, también a los terroristas, a los que están por el aborto y los que apoyan el matrimonio gay, o sea, como muy así, ¿no? Pasamos a Condorito, personaje súper conocido en Chile y también en el resto de América Latina. El personaje está muy inspirado, bueno, el autor Pepo se inspiró en la película Los Tres Caballeros de Disney. Siempre está ahí, esas películas, esos cómics norteamericanos siempre están ahí, ¿no? Entonces, en esta película el Pato Donald iba con este que era, creo que era Panchito Pistolas, estaría basado en Pancho Villa, me imagino, y este que era Carioco, me parece, que era brasileño. Y entonces en la película aparecía representado Chile, pero en vez de salir con un pájaro, salía con un avión. Y entonces eso a este dibujante le chocó diciendo, jolín, si tenemos aquí el cóndor, que es el pájaro emblemático de Chile, ¿por qué Disney no ha hecho un pájaro, no? Y entonces pues de ahí surgió la idea de hacer este personaje, ¿no? Que son tiras cómicas de prensa también, más bien afables, humorísticas, es de humor, no son especialmente de críticas, ¿no? O sea, no tienen una sátira muy fuerte, ¿no? Sino que son bastante suaves, ¿no? De cosas del día a día, o sea, muy cotidiano, ¿no? Y la tira siempre es presentación del personaje, se presenta un problema y al final hay una cosa absurda, ¿no? Y hay un personaje, si no el mismo Condorito, otros personajes que se caen de espaldas, se hacen plop, ¿no? Hacen el plop así, ¿no? Y se caen. Entonces, en contraste con el Cuy, por ejemplo, de Acevedo, pues este personaje, al no tener, digamos, un fuerte mensaje político, ¿no? Ideológico, pues no sufrió la represión de, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, ¿no? O la censura, ¿no? Entonces, por suerte, esta imagen no la vimos, ¿no? Así. Este dibujo es de un dibujante chileno muy bueno que se llama Gonzalo Ordóñez, que lo he subido porque, bueno, creo que vale la pena. Y pasamos ya a entrar en profundidad con Quino. Joaquín Salvador, se llama Joaquín Salvador y no sé qué más, no me acuerdo. Lavado. Conocido como Quino, autor archiconocido de Mafalda y de otras tiras de sátira y de humor, argentino. Personaje de Mafalda conocido por todo el mundo, vamos, ha sido traducido a un montón de idiomas. Y vuelve otra vez la influencia artística. A nivel artístico pues se nota que tiene cierta inspiración en Peanuts, en Snoopy, ¿no? O sea, el cómic de Charlie Brown, de Schultz. Y empezó siendo, curiosamente, Mafalda, el propósito que tenía era servir de anuncio a una cadena de electrodomésticos en Argentina. Entonces, pero al final la idea como que el encargo fue rechazado, ¿no? Y entonces pues dijo que no, bueno, ¿qué hago yo ahora con esto, ¿no? Con estos personajes. Y entonces pues pensó en mandarlos para publicar a periódicos, ¿no? A prensa, ¿no? Y hacer las tiras. Y bueno, como ya sabéis, aquí tenemos los personajes de Mafalda, a la propia Mafalda que siente una ideología muy liberal de esa época de la década de los 60. Se publicó entre el 63 y el 74, si no me equivoco más. 64 y 73.
Vaya. Vale, gracias. Y bueno, pues cada personajito representa como un poco el estereotipo de cada persona a nivel social, ¿no? Tenemos a Mafalda, que es como la que está comprometida a nivel político, social, liberal. Aquí tenemos a Susanita, que es más bien todo lo contrario, más conservadora, familiar, que cotilla también. El personaje de Manolito, que es como el hijo del inmigrante español que fue de los gallegos, ¿no? Que en Argentina, en Latinoamérica les llaman a los españoles los gallegos, ¿no? Porque muchos gallegos inmigraron allí tras la posguerra, ¿no? Que es un niño muy materialista, que le gusta mucho el dinero, que también es más bien conservador, ¿no? El personaje de Felipe, que es idealista, que aboga por el arte, por la cultura, también retraído, tímido, así introspectivo. Esta es Libertad, que Quino la ponía muy chiquitita a propósito para decir que como que la libertad estaba coaccionada, ¿no? Por la situación que vivía Argentina en aquellos momentos. El personaje de Guille, que como apuntaba Madame Lachague en una de las clases, era el único personaje que había nacido dentro de la serie. O sea, los anteriores iban como apareciendo, pero vemos a lo largo de los años cómo el personaje nace y luego va creciendo poquito a poco. Y esta ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, se me ha olvidado. Miguelito, vale, gracias. que bueno, no parece destacar mucho con respecto a los otros, pero bueno, siempre también salía ahí y parecía que su madre tenía una madre muy autoritaria y que era fan de Mussolini o algo así, ¿no? Su abuelo. Ah, su abuelo. Eso, su abuelo. Y una cosa también que comentó Madame Lachague en las clases es que en Las tías se produce como una carnavalización de los personajes, es decir, niños que actúan como adultos y adultos que actúan como niños, ¿no? Entonces para hacer esa gracia, ese humor, ¿no? Para plasmar muy bien pues, las temáticas que plantea el cómic, ¿no? De lo ridículo que puede resultar ciertas cosas que a lo mejor se toman con seriedad. Y bueno, la típica tira son así horizontales, le he puesto estas dos pegadas, pero son independientes. Y basta de censura, o sea, se trata, fijaos incluso sin tener que poner diálogos, ya se entiende muchísimo, ¿no? O sea, lo que transmite es increíble, porque a nivel narrativo, un cómic que no utiliza diálogo y que lo hace bien, en realidad tiene muchísimo trabajo, porque es contar más con menos recursos. Entonces, no sé, es algo muy característico de Quino, luego os enseñaré otra tira, pero es así, ¿no? Entonces, pues, trataba temas de actualidad, o sea, todo temática social, política, y cómo Quino, por ejemplo, hace presentación de cómo se presenta la tira, el desarrollo y la conclusión con el chiste, ¿no? Que hace siempre juegos de palabras. O sea, es que se explica muy solo, es que es lo bueno, ¿no? De Mafalda, que no necesita realmente grandes dibujos ni grandes cosas porque entre la combinación de dibujos y textos se explica solo. Y luego, pues aparte de Mafalda, luego Quino sigue haciendo mucha obra de sátira política y social, ¿no? Esta, vamos, sí, enseña tanto que, claro, sí, se utiliza muchísimo en las aulas, ¿no? Igualmente, porque transmite muchos valores. O sea, aquí se plantea los valores, ¿no? Los coches, piernas, el ordenador, el cerebro, el móvil, el contacto humano. O sea, cómo va presentando hay esa serie de incongruencias, esa serie de valores distorsionados, ¿no? Y al final, pues lo que se enseña, ¿no? Por ejemplo, seguimos construyendo la destrucción del futuro, pero fijaos que las letras grandes son las de estamos construyendo del futuro, pero lo incómodo no se muestra, ¿no? Con todo lo que hay detrás. Y volviendo a lo que comentaba de eso, del recurso, fijaos, es que se entiende inmediatamente, ¿no? Y esto, aunque parezca muy sencillito, los dibujos sean muy simples y tal, en verdad tiene mayor complejidad, ¿no? Porque yo con mis guiones, por ejemplo, como soy novato, yo pues normalmente hago mucho uso de diálogo, de meter muchos diálogos y tal,
Y un dibujante profesional a donde quiere ir es a intentar expresar más a nivel visual. O sea, la narración visual, eso tenéis que tenerlo claro para el examen, o sea, es importantísima, ¿no? ¿Qué es lo que, igual que en una película vemos los elementos que hay en cada plano, esto igual, ¿no? O sea, qué personajes se presentan, cómo se comunican. Aquí fijaos que no habla, sino simplemente se dirige al camarero y le señalas, ¿no? Pero ya entendemos todo. Y lo bueno de esto es que en contraste con los anteriores cómics que hemos visto, el Copetín, el Q y todos estos, que son más bien localistas, que utilizan un lenguaje pues coloquial o de cada país, ¿no? Pues que está centrado en un público más en concreto, lo bueno de esto es que es universal, entonces lo puede entender todo el mundo. Y a partir de ahí, eso crea un tipo de comunicación más fuerte, ¿no? Antes de acabar el bloque de cómic latinoamericano clásico, pues mencionar varias obras, por ejemplo, El Eternauta, que es una obra de ciencia ficción muy importante de Argentina, escrita por Oesterheld y dibujada por Solano López. La historia trata sobre una invasión alienígena que comienza en Buenos Aires y es una obra que se hizo en los 50, pero está muy adelantada a su tiempo, ¿eh? O sea, si esto lo adaptaran hoy en día en serie de televisión, por ejemplo, sería un bombazo, ¿eh? Pero un historión, vamos, esto lo hace la HBO y vamos, triunfan, ¿no? Y destaca porque se hizo en 2 partes, si no me equivoco, y el autor, el guionista, perdón, Oesterheld, fue desaparecido durante la dictadura, me parece, de Videla. Entonces, claro, siempre pues tiene también este misticismo de qué hubiera pasado si no hubiera desaparecido, si hubiera continuado la obra. Los intentos de intentar adaptarlo, de seguir la obra, pues siempre han sido muy dificultosos, ¿no? Pero es que en el cómic ya pues trataba temática también política, ¿no? O sea, a través de esta historia de ciencia ficción pues también se trataba ese tema de la represión, ¿no? Política. Y un par de menciones de cómics latinoamericanos. Tenemos a Mónica, que es de Brasil, que bueno, no cae en el examen, pero me parece bien mencionarlo un poquito porque es el cómic más conocido en Brasil, lo han visto generaciones de niños, sigue publicándose hoy en día, hay un montón de merchandising y tal, hasta ha salido Mónica con Ronaldinho, con Neymar, o sea, es súper famosa. Y luego La familia Burrón, que es un cómic clásico de México, dibujado por Gabriel Vargas. No lo conozco muy bien, pero vamos, me parecía bien por lo menos mencionar también un poco el cómic mexicano. Y pasamos al bloque de cómic español. ¿Podemos hacer una pausa antes sí, para que me asegure de que lo he grabado todo bien? De acuerdo. Vale.